Bienvenidos a un nuevo recorrido conociendo las calles de El Salvador. En esta ocasión nos encontramos acá sobre el final de la calle Rubén Darío para dirigirnos y conocer todas las calles principales de la zona norte de San Salvador, de la capital, del municipio de San Salvador. Entrando por acá, este punto que te da el acceso hacia la zona norte, que es la Alameda Roosevelt. Así es que nos hemos acercado a esta zona de San Salvador en un día nublado y lluvioso, que estábamos esperando que lloviera, pero no llovió en toda la manejada. Hasta cuando terminamos de grabar empezó a llover, así es que no les pudimos mostrar cómo es manejar con lluvia. Pero por lo menos vamos a ver una gran cantidad de espacios que vamos a recorrer. Vamos a dar una vuelta bastante larga desde este lugar hasta bien en la parte norte del municipio de San Salvador, y luego volver a bajar hacia otro espacio que está bastante céntrico aquí. En este momento nos encontramos esperando a que se ponga en verde el semáforo en la intersección de la calle Rubén Darío con la 25 Avenida Norte y Sur, que cuando pasemos el semáforo ya se va a convertir en la Alameda Franklin Delano Roosevelt, una de las vías que tenemos ya bastante de no recorrer, de no llevarles una actualización a pie, que de hecho fue una de las caminatas que hicimos al inicio de este canal, de este esfuerzo de City Corners, pero ya merece una, así es que, pero por lo menos aquí les vamos a dar como una muestra de cómo se observan estos alrededores. Aquí sobre 4 ruedas, ¿verdad? Estamos exactamente entre el Parque Cuscatlán y el antiguo Hospital Militar. Correcto. Y continuamos caminando sobre este trazado de la Alameda Roosevelt, que originalmente era conocido como la doble vía. Esta ruta que era la conexión hacia los municipios y los departamentos de la zona occidental de El Salvador. En antaño esta zona no estaba urbanizada, estamos hablando a principios del siglo XX. Esta zona no estaba urbanizada, al menos no de esta manera. Y este era pues un camino que era como una especie de conexión interdepartamental con el Departamento de la Libertad. Y por tanto, la vía de salida hacia todos los departamentos de la zona occidental, entiéndase Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, que conforman esta zona occidental de El Salvador. Entonces vamos aquí recorriendo en esta parte de la Alameda Roosevelt que corresponde a expansiones de la mítica colonia Flor Blanca, que también hemos conocido en una de nuestras primeras caminatas acá en el canal y que también merece una actualización, Omar. Sí, así es que pronto esperen esas actualizaciones. Aquí ya pasamos la 49 Avenida Norte y Sur. Ahí hemos pasado en ese paso de desnivel, en ese túnel pequeñito, y ahora ya nos encontramos, podemos decir, en el último tramo de la Alameda Roosevelt. Atrás dejamos edificios bastante icónicos y de recuerdo, como el Hotel Alameda, el Castillo Venturoso, el edificio Daglio, y ahorita ya nos encontramos como en la zona de expansión de la expansión. Recordemos que la doble vía empezó a urbanizarse alrededor de 1930 en adelante, y por tal motivo, entre más se iba urbanizando la zona, se encontraba la necesidad de seguir ampliando la doble vía. No es hasta que todas esas ampliaciones llegan hasta la zona de la Cruzadilla, como se llamaba en esa época,
antes de la urbanización de todos estos lugares que se encuentran acá, que llega finalmente San Salvador a la parte más norte. Era bien curioso en esa época que antes de construir esas expansiones, podemos ubicar que las personas con mayor poder adquisitivo se encontraban viviendo en los barrios San Esteban, en los barrios La Merced, en el centro de San Salvador, pero conforme fueron haciendo estas expansiones, ellos fueron saliendo del centro de San Salvador y construyendo sus residencias en estos espacios. Así es que poco a poco fue expandiéndose debido a la gran demanda. A nuestra derecha tenemos ese edificio, podemos decir blanco o azul, que su vidriera es blanca, pero tira por el color del cielo en grisito, que es el edificio Torre Salvador, uno de los edificios construidos por uno de los arquitectos más polifacéticos de El Salvador, que es Ricardo Jiménez Castillo, quien construyó la mítica Torre Cuscatlán y también construyó el Centro Scan en la Colonia América y otros edificios. Toda esta zona ahorita se encuentra rodeado de comercios donde anteriormente eran villas, residencias, chalet inclusive, de una gran cantidad de expresiones arquitectónicas de esa época, de los años 30, 40 y 50 del siglo XX, desde el modernismo, el Art Deco, el Art Nouveau, hasta las arquitecturas relacionadas con la funcionalidad, la transformación del Art Deco a otras expresiones artísticas y arquitectónicas. A nuestra izquierda tenemos una de las entradas del campus de la Universidad Francisco Gaviria también, que es parte también de esta zona de la Alameda Roosevelt y de la Avenida Olímpica. Este trazo también que es paralelo a esta Alameda que está a la izquierda allá, y que en realidad debería de ser una calle, pero por alguna razón que desconocemos hasta este momento fue bautizada como la Avenida Olímpica. También acá en esta zona se denota mucho esta otra parte que todavía continúa siendo de las expansiones de la colonia Flor Blanca, las cercanías de la colonia Roma también acá en esta zona, y cada vez acercándonos más al tramo que se conocía como la Cruzadilla, ese espacio que te daba el acceso hacia la carretera o la vía hacia Santa Tecla, y que en la actualidad ese paso es conocido como la Plaza Salvador del Mundo. La Plaza Salvador del Mundo, que ya vamos a llegar a ella, y aquí estamos en los alrededores del Centro Financiero Gigante, uno de los edificios más altos del país al momento de su construcción. De hecho, fue el segundo edificio más alto, la Torre B, inaugurada en 1999 y que fue construida para ser la sede de Crediza, uno de los bancos que desapareció posteriormente. Y tenemos casi al frente, a la izquierda de la toma, el monumento al Divino Salvador del Mundo, que esta era pues la zona de convergencia donde terminaba la ciudad de San Salvador y empezaba un camino hacia la izquierda de la toma en donde te llevaba hacia la ciudad de Santa Tecla. Toda esta zona fue urbanizada, bastante curiosa en esta época de los años 40. De hecho, el monumento al Divino Salvador del Mundo data del 26 de noviembre de 1942 y fue inaugurado en el marco del Congreso Eucarístico Nacional. Y pues esa icónica imagen que prácticamente representa al país, que es el Divino Salvador del Mundo, esta talla en mármol que fue donada por la familia Araujo para ese concilio y que posteriormente pues se convierte como en una de las plazas más importantes de El Salvador.
Y aquí ya dejamos atrás la Alameda Franklin Delano Roosevelt para adentrarnos a el Paseo General Escalón. El Paseo General Escalón, que denota el ingreso a la colonia del mismo nombre y que fue una expansión natural cuando la gente de las élites salvadoreñas estaban buscando nuevos espacios donde residir y que estuvieran como ya un poco más alejados de todo el caos de la zona del centro histórico y los barrios históricos. Esta zona y este paseo que se ha transformado a lo largo de su historia de ser espacios meramente residenciales a instalar en sus inmuebles, están en todo su trazo, una cantidad de comercio de todos los tipos que podamos imaginar, oferta de servicios, alimentación, algunas oficinas bancarias importantes, empresas multinacionales que se han instalado a todo lo largo de este paseo que te da ese acceso a esta colonia que ahora ya también es de alguna tradición acá en la ciudad capital. Sí, ¿quién iba a decir que un espacio 100% dedicado a la siembra, mayormente del café, por estar en una altura considerable, y que en esa época de los años 30 y principios de los 40, por la gran cantidad de árboles que rodeaban a la incipiente ciudad de San Salvador, tenía un clima bastante agradable, bastante fresco y apto pues para la siembra de este grano de oro. Bien interesante cómo se transforma estos espacios de finca a una zona urbanizada de élite y que ahora ya es uno de los lugares turísticos más importantes de la capital salvadoreña. Todos estos terrenos que fueron urbanizados, propiedad de don Francisco Núñez Arrué y de su esposa María Escalón de Arrué, quienes empiezan a parcelar este terreno y empiezan a vender los lotes para que las personas pudieran adquirir estos espacios y construir sus villas, sus residencias, entre otras, ¿verdad? Residencias importantes e icónicas que se ubicaron acá y que todavía existen, por cierto. Es la casa de doña Natalia de Simán, la matriarca de la familia Simán, que es una obra del arquitecto Constantino Mendieta, que es el arquitecto que rodea esta casa icónica con el centro comercial Galerías, que no es nada más y nada menos que la casona que está adentro de este icónico centro comercial. De hecho, el arquitecto Constantino Mendieta hizo un trabajo bastante interesante de mantener intacto esa residencia tan bonita que ahorita la podemos disfrutar entrando a este centro comercial Galerías. Pero otras residencias muy bonitas y de ese corte palaciego o del Art Deco o del Art Nouveau fueron dando paso a la modernidad, como por ejemplo estos espacios que tenemos a la izquierda de la toma, que es el centro comercial El Paseo, un lugar en donde también antes de la existencia de este espacio comercial se encontraba uno de los espacios de diversión para niños que posiblemente sea como competencia a la Plaza Alegre, ¿verdad? Que se encontraba en este lugar también muy bonito y que ahora lastimosamente la Plaza Alegre ya no existe y da paso al centro comercial El Paseo. La Plaza Alegre, que también era un desarrollo del grupo Roble, que son los dueños del centro comercial El Paseo ahora. Este espacio que tenía, además de una plaza de comidas, tenía un espacio para diversión y que su característica más importante eran unos toboganes de gran longitud en los cuales uno por una cantidad pues podía subirse en ellos y deslizarse en todo lo largo
de este recorrido. El pasar del tiempo y el cambio del gusto también en las opciones de diversión de la gente transforman lo que fue Plaza Alegre en el espacio comercial que ahora conocemos como el Centro Comercial El Paseo, con una oferta mayormente gastronómica y de servicios en su interior, y que busca suplir las necesidades de servicios de la población que todavía reside en los alrededores del Paseo General Escalón. Hay que destacar que aunque el trazo del Paseo General Escalón como tal es probablemente en un 90% comercial, pero todas las calles y avenidas alrededor todavía están urbanizadas en su gran mayoría. Entonces, toda esta gente que reside en esta zona necesitaba pues una opción un poco más donde concentrar más todos estos servicios, ¿verdad? Que necesitaban mucho. Sí, de hecho la zona de la Escalón es una zona de alta plusvalía en el área metropolitana de San Salvador, junto con otros espacios turísticos, residenciales, comerciales, como lo es la Gran Zona Rosa, o los espacios dedicados para este espacio de convivencia y todo que está dentro de la colonia San Benito, y también allá en Antiguo Cuscatlán, en donde se encuentra la urbanización Santa Elena. Entonces esos tres espacios son de alta plusvalía, inclusive se prestan para la construcción en altura. Recordemos que acá estamos prácticamente en las faldas del volcán de San Salvador. Por tal motivo casi no se aprecia, si ustedes lo pueden ver, casi no se aprecia en la toma, porque ya estamos subiendo el volcán prácticamente. Entonces se da una parte bastante curiosa, que los tipos de suelo de estos espacios pueden dar pie a construcciones en altura, y gracias a eso es que edificios residenciales que se encuentran más al norte de este espacio, que ya vamos a conocer también alguna que otra finca que está por ahí, que también está urbanizada, también es apta para la construcción en altura, y es gracias a eso. Entonces, aparte de la plusvalía que te da el lugar, las impresionantes vistas al área metropolitana de San Salvador y la capacidad de construir verticalmente, hacen a esta zona de la colonia Escalón todavía un lugar ideal para vivir para muchas personas. Sí, y acá estamos llegando a la finalización natural del Paseo General Escalón. Estamos en la zona de el redondel Masferrer, que si lo vemos desde el aire no es redondo, es ovalado. Pero estamos acá en esta plaza dedicada al escritor y pedagogo Alberto Masferrer, y que la característica más importante, o por la que se le conoce más a esta plaza, es por la instalación de una bandera de gran tamaño, y que con el pasar de los años y muy recientemente ese tamaño ha sido como maximizado hasta los límites, ¿verdad? Con la instalación de una bandera gigante, que bueno, ya esta va como la tercera ocasión que ha sufrido algún daño y la tienen que remover, pero cuando está colocada pues se puede apreciar bastante su detalle, incluso desde zonas un poco lejanas a esta plaza. Sí, exacto. Lastimosamente el lugar en donde se encuentra Redondel Masferrer, por la altura y por el espacio geográfico que ocupa, se da que en esta zona soplan bastante fuerte los vientos, y por tal motivo esos esfuerzos que ha tenido la alcaldía actual y la alcaldía anterior a esta que está en ejercicio con Mario Durán, no ha dado buen resultado la instalación de esa bandera gigante, ya que
se dañan lastimosamente. Sí, es una pena. Sí, aquí estamos subiendo la prolongación del Paseo General Escalón y nos estamos adentrando a uno de los espacios urbanizados más recientes de esta colonia. Estamos en los alrededores del Cantón El Carmen, que fue desarrollado ya en los años 60, que para la historia de esta colonia son años bastante recientes y que en este espacio todavía mantiene la mayor parte de la calzada, zona residencial, pero aún así todavía vamos a ver algunos espacios que son comerciales. Casi al final, donde estamos viendo ya estos edificios, ya se convierten más que todo en residencias meramente, pero se da el fenómeno también de que todas estas casas, estas residencias, estas villas grandes que todavía se encuentran utilizando terrenos de 500 varas, de algunos de 1000 varas cuadradas, y con residencias de 5 o 6 cuartos, todavía en algunos casos se encuentran siendo utilizados por alguna oficina, que los dueños han adecuado la residencia por su gran dimensión para que sea sede de alguna oficina, ya sea nacional o internacional, y que también, dado a esta gran capacidad, y también por la alta demanda de oficinas, pues todavía da pie a alquilar espacios que antes eran residenciales en oficina. Estamos cruzando ya este espacio, ya llegamos prácticamente al tope del Paseo General Escalón y nos hemos metido a la calle El Mirador. Toda esta que va a dar hasta por el World Trade Center o la Torre Futura, que también vamos a pasar por ahí, es también meramente residencial. Esta parte sí, ya aquí ya no vamos a ver mucho comercio, solo se van a ver edificios de apartamentos y residencias unifamiliares que, como les comentábamos, estos espacios tienen unas varas cuadradas bastante importantes que dan pie o podrían dar pie en un futuro cercano o a mediano o corto plazo a la construcción de torres de apartamentos que de hecho están bastante demandadas actualmente en el mercado inmobiliario salvadoreño. Sí, bueno, lo pudimos observar cuando íbamos subiendo la prolongación del paseo, como en todo el trazo final estaban apareciendo una cantidad de torres de condominios, de apartamentos, o algunos que eran para uso híbrido, no solamente para el uso residencial, sino también para la instalación de oficinas. Eso es muy común en la zona de la Colonia Escalón. Aquí estamos en la zona de Masferrer Norte, o la Colonia Escalón Norte también, y ese fenómeno también se está dando en toda esta zona. De hecho, cuando ya ingresemos de lleno a la calle El Mirador, ahorita estamos en una zona netamente residencial que pertenece todavía a estas últimas secciones de la Colonia Escalón, todos los desarrollos de la Colonia Masferrer, también en esta zona. La explotación del Cantón El Carmen, que todavía tiene alguna zona que es para la explotación agrícola, Omar. Estos terrenos que son bastante grandes y que pues son como una especie de laberinto entre tanta vivienda que uno fácilmente se puede perder en esta zona. Sí. Que, como ya mencionabas, finalizan o empalman con la calle El Mirador, que es otra de las vías principales de la Colonia Escalón, y que sus inquilinos más notorios son lo que actualmente es el complejo World Trade Center, con todas sus torres conocidas, ¿verdad? Los dos edificios principales, Torre Futura y Torre 4, y también lo que inició como el Hotel El Salvador Intercontinental en su momento, y que fue mutando conforme sus inquilinos fueron llegando: el Hotel Sheraton, el Hotel El Salvador, el Hotel Radisson y actualmente el Hotel Crown Plaza, que también
es parte del complejo World Trade Center cuando este empieza. Aquí ya estamos bajando sobre este trazo de la calle El Mirador. Estamos llegando a la zona conocida como el Redondel del Luceiro, que en realidad es la plaza de la República Oriental del Uruguay. Sí, exacto. Si ustedes notaron en esta manejada, el diseño de calles no es perfecto, no es recto, no lleva un plan hipodámico en cuadrícula, en damero, sino de que por lo escarpado, lo empinado de esta zona, que aquí sí allá abajo donde estábamos a medio camino del Paseo General Escalón ya íbamos para arriba y ya casi no se miraba ni el volcán. Aquí estamos muchísimo más encima del volcán de San Salvador. Entonces, debido a cómo está el terreno, se han diseñado las calles para que no sea difícil accesar y para que también la explotación urbanística no sea un problema. De hecho, en la parte más norte de la que acabamos de salir ahorita, que es el Cantón El Carmen y Masferrero, Escalón Norte, como decía Armando, hay unos espacios en los cuales las calles dejan de ser pavimentadas o ya dejan la urbanización y se convierte en un espacio como un híbrido entre urbano y rural. Exacto, entonces vamos a ver unos espacios también en esas zonas que no están explotados urbanísticamente y hay fincas y hay comunidades, inclusive adescos posiblemente, en las cuales explotan y viven de la siembra agrícola. Entonces ese espacio es bastante híbrido en esa situación. Aquí ya estamos bajando sobre el tramo principal, podemos decir, de la calle El Mirador, la parte que todos conocemos de esta calzada, que también es otra de las más importantes de la colonia Escalón, que a diferencia del paseo, la anchura de la calle no es tan grande. De hecho, en los últimos años se ha cambiado el diseño de los carriles para permitir que los que van de oriente a poniente tengan 2 carriles y los que vamos bajando de poniente a oriente tengamos solamente uno, y esto para permitir el alto tráfico que se da para entrar o para salir de esta zona de San Salvador cuando inicia la jornada laboral o termina. De hecho, allá al fondo ya estamos viendo la torre principal del complejo World Trade Center San Salvador, con esta construcción denominada Torre Futura, y que es el edificio de oficinas más importante de todo este complejo, el más alto, un diseño internacional, ganador de premios de arquitectura a nivel mundial, certificado también de manera internacional, un edificio de oficinas inteligentes que en su momento fue el edificio más alto del municipio de San Salvador, no del área metropolitana ni de todo el país, ¿verdad? Apenas llega a sus 90 metros, que para otros países es una altura bastante risible o bastante pequeña, pero con los estándares de la altura de los edificios que tenemos en El Salvador, pues para nosotros sí es un edificio bastante alto, ya que no hay muchos de esa altura aquí en el municipio ni en el área metropolitana. Sí, de hecho, cuando este fue construido resaltaba mucho en la línea de toda esta parte de San Salvador. Si uno lo mira desde la zona del centro histórico, por ejemplo, cuando se mira hacia esta zona, en aquella época destacaba la Torre Futura por ser el único edificio alto que estaba acá. Actualmente, ahora ya le acompañan otros. Está la Torre 4 también, que no es tan alta, pero que ya cambia como la imagen de la zona. Actualmente pues hay otros desarrollos también que se han hecho acá en la zona de la colonia Escalón y que responden a construcciones de tipo residencial, como por ejemplo las torres
105 Campestre, si no me equivoco. Exacto, allá Pues, en ajá, la Masferrer Norte. en la zona de Masferrer Norte, que ya la pasamos también. Y todos esos edificios de esa zona ya tienen una altura bastante considerable con respecto a la Torre Futura. Y en la actualidad, pues, esa línea de edificios acá en el área metropolitana, esa silueta que dibujan todos estos edificios, ha cambiado bastante, y el más reciente que se ha instalado acá en la zona, que es la Torre Millennium, que definitivamente pues también ahora destaca en el panorama del Gran San Salvador. Sí, definitivamente todavía no llegamos a esas alturas que dicta el Consejo Internacional de Edificios Altos con la medida de rascacielo. El único que ya tiene esa distinción en Centroamérica es la torre, si no me equivoco el nombre, Lemusi o Leumi, algo así, que se encuentra en San José, Costa Rica, que es el único edificio que sobrepasa los 150 metros en la región centroamericana, y que otro de los países que puede llegar a esas alturas es también Honduras, con los desarrollos urbanísticos que se están llevando en Tegucigalpa, país que en City Corners también estamos pendientes de llegar y conocer la historia y las calles de esas ciudades hondureñas. Pero para el caso salvadoreño, pues todavía estamos queriendo llegar a esas alturas, ¿verdad? Millennium Tower todavía sobrepasa los 130 metros, nos faltan unos cuantos metros para llegar a la categoría de rascacielos, pero posiblemente en un futuro no muy lejano, y pues esta zona, que es la más apropiada para construir esos edificios, ya puedan verse torres de esas alturas. En este momento nos encontramos manejando en el tráfico de la 9ª calle poniente de la colonia Escalón, en donde el Ministerio de Obras Públicas ha tenido a bien instalar una ciclovía que recorre la mayor parte de esta calle, la 9ª calle poniente, y que responde a esos esfuerzos para incitar a la movilidad alternativa y dejar de lado el vehículo. Entonces ya estamos viendo estos esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas para la instalación de ciclovías, que la 9ª calle poniente se presta bastante, ya que no es demasiado empinada, podemos decir, o su pendiente no es muy grande, a diferencia de la calle El Mirador, que en algunos espacios sí tiene una pendiente bastante considerable, y que inclusive a pie o en algunas partes en vehículo con motor pequeño inclusive cuesta en algunos espacios acelerar, ¿verdad? Para lograr pasar esa subida que se tiene de forma natural. Así es que bastante interesante ese espacio que se ha hecho acá. Como dice la gente, hay que meterle la pata con todo al acelerador del carro. Ojalá la pata, según para que también. Ojalarle la pata, dependiendo de quién lo haya dicho. Exacto. Pero sí, definitivamente acá en la 9ª calle poniente está la alternativa ahora de este carril que se ha tomado el carril completo de la 9ª calle poniente para la instalación de estas alternativas que se están viendo mucho en toda la ciudad capital, bajo la iniciativa de el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte, como una manera de liberar un poco el tráfico vehicular, y haciendo que la gente pues tenga esta opción también para transportarse, utilizar medios alternativos como la bicicleta, o incluso ahora ya también existen las bicicletas eléctricas, en fin, todos estos transportes que son bien alternativos y que caben en ese espacio de esos carriles. Aquí ya estamos continuando sobre la 9ª calle poniente y vamos a bordear una zona que en su momento, o terrenos que conformaron lo que en su momento fue la Quinta Itzmania, que
todavía se mantiene como la casa principal, ¿verdad? Un poco los terrenos todavía se ven algunos vestigios de este espacio. De hecho, ahí ya lo tenemos a nuestra derecha, ese espacio con bastantes árboles. Podemos decir que posiblemente al momento de la urbanización de la colonia Escalón y cuando don Francisco Núñez Arrué y su esposa doña María Escalón de Núñez empiezan a urbanizar estos espacios, agarran esta manzana completa, que lo podemos ver es bastante grande, y ahí se ubicó la residencia de estas personas. Se construye en ese lugar una casa bastante impresionante, obra del arquitecto Julián Gamodena, español de nacimiento. Y bien triste la historia de esta casa, ya que cuando María Escalón fallece, la casa la dona a sus hijos y en su testamento dicta de que su deseo más grande es que se convierta en un museo y que la casa sea traspasada al Estado salvadoreño. Mientras se realizaban esos trámites, vino el conflicto armado salvadoreño y esta familia se vio en bastantes aprietos económicos, a tal motivo de que ya no le podían dar mantenimiento a esa casa. Tuvieron que cerrarla, dejarla abandonada hasta que se finalizara la entrega legal de la casa al gobierno salvadoreño, pero sufrió de vandalismo, daños considerables por el abandono, hasta que un incendio destruyó completamente la casa. Actualmente lo que queda de la Quinta Itzmania es los pisos, en donde si uno tiene la oportunidad de acceder a este espacio se puede observar la dimensión de la casa, que estaba construida de una forma bastante bonita y respetando el terreno, y algunos elementos arquitectónicos y artísticos que tenían los jardines que abrazaban esta casa. Todavía podemos ver algunas pérgolas o alguna decoración, espacio en donde se montaban bustos, entre otros. Actualmente el espacio lo vendieron los herederos y no hay ningún desarrollo importante hasta el momento. Todavía está en desuso todo ese espacio. Podemos decir que inclusive está subutilizado, ya que sirve como parqueo para los comercios que se encuentran alrededor del espacio de la Quinta Itzmania. Así es que es una pena, primero, de que esa casa se haya perdido y segundo, de que el espacio siga siendo subutilizado, más sabiendo de que es un predio bastante grande que puede inclusive abarcar un edificio de apartamento, un edificio de oficina bastante grande para la zona. O un complejo completo de desarrollos. Sería muy interesante que si se decide explotar de esa manera este lugar, que se conservaran los vestigios que todavía quedan de lo que en su momento fue esta gran casa de la familia Núñez Arrué. Esperemos que así sea en algún momento. Sí, bueno, aquí estamos ya casi incorporándonos a otra de las grandes arterias que te dan el acceso a San Salvador, como es el Boulevard Constitución. Esta otra gran arteria del San Salvador, del Gran San Salvador, que está urbanizada de manera bien peculiar. Hay una parte que tiene grandes residencias de la época, otra que todavía se mantenía en quintas o en residencias así, de ese gran estilo, ¿verdad? De tener una casa en medio de todo el terreno y demás, muy parecido a la Quinta Itzmania, pero en menor escala. Y dentro de las que podemos denotar lo que estamos observando a la izquierda de la toma. Allí, actualmente, había una casa de ese tipo, de tipo quinta, y en los terrenos fueron adquiridos y ahora es el campus de maestrías y posgrados de la Universidad Tecnológica del Salvador. Es bastante
impresionante estos espacios de historia en la colonia Escalón, que este terreno que utiliza el campus de maestría y posgrado de la UTEC se encuentra la casa restaurada en medio del terreno, y en los alrededores alcanzó para construir parqueos y un edificio de 3 niveles más moderno, en donde se encuentran más aulas de estudio. Entonces, para que se den una idea de la cantidad de varas cuadradas que son estos terrenos. Aquí estamos dejando la tercera calle poniente, o también llamada Chafik Handal, para entrar en el Boulevard Constitución. Esta otra vía de acceso, como decía Armando, al municipio de San Salvador y al área metropolitana, que ahora podemos decir de que se considera como uno de los anillos periféricos o de las calles que bordean el área metropolitana de San Salvador, pero que en la práctica es un bulevar que conecta a uno de esos espacios de anillos periféricos que bordean el área metropolitana. Ahorita acabamos de pasar este puente o este túnel, que encima de él pasa la Alameda Juan Pablo II, o la prolongación de esta Alameda Juan Pablo II. Más que todo, los espacios urbanizados alrededor del Boulevard Constitución han sido también mixtos. Siempre han nacido estos espacios aptos para urbanizarse, en donde se han construido viviendas. Pero este mismo escenario de todas las calles principales, de las avenidas, de los bulevares, de las alamedas, que ahora se han convertido en espacios comerciales. Y en particular, gran parte de este tramo que vamos a recorrer acá manejando se encuentran a ambos lados de las calzadas los autolotes, talleres mecánicos e inclusive venta de autopartes. Entonces acá, si usted anda buscando toda esa parte o esa necesidad que tiene para su vehículo y vive aquí en San Salvador, pues en estos espacios los puede conseguir, desde una llanta hasta un vehículo importado. Vea. Sí, además de eso, pues también se instalan estos lavados de vehículos, o car wash, como les decimos acá en El Salvador. Exacto. Que tienen unas grandes dimensiones, o sea, son espacios completos que se dedican exclusivamente al lavado de vehículos y al detallado de vehículos. Es bastante curioso que esta arteria se haya transformado de esa manera, de forma comercial. También destacar, Omar, de que acá hay expansiones de la colonia Miramonte, también atraviesa la colonia Miralvalle, entre otras grandes colonias de mediados del siglo XX que se instalan acá en San Salvador, y que ya son como una respuesta para la clase media, para la clase trabajadora que era más especializada en aquel entonces. Era como una opción para este segmento poblacional que no correspondía a las élites que ya vivían pues en la zona de la colonia Escalón y aledaños. Así que vamos a acercarnos a otra de las arterias importantes de San Salvador y que atraviesa la extensión completa de la colonia Miramonte, que fue una de estas colonias míticas pues acá de San Salvador, y como ya mencionaba, su objetivo era, o su cuota de mercado iba más hacia la clase media de la población. Sí, hubo bastante trabajo urbanístico en estas zonas. Podemos ubicarlo desde los años 60, en donde los desarrollos urbanísticos se hacen presente en los alrededores de la incipiente avenida Juan Lindo, que posteriormente se convierte en el Boulevard de los Héroes, y con la construcción del centro comercial Metrocentro,
empieza una opción real de expandir ese espacio y empezar un boom urbanístico en los alrededores de Metrocentro San Salvador. Es ahí en donde estas colonias que Armando menciona empiezan a urbanizarse. De hecho, toda esta parte de acá estamos manejando sobre lo largo de la calle Los Sisimiles, que a la derecha y a la izquierda vemos pasajes y avenidas que son meramente residenciales y respondían a eso, ¿verdad? Explotación urbanística para la clase media de la población que en los años 70 en adelante empezaban a buscar nuevas opciones de vivienda, una vivienda no tan cara, una vivienda asequible y aprovechando también que la clase trabajadora se estaba convirtiendo, como decía Armando también, en ser un empleado especializado. Gracias a eso es que se empieza una incipiente clase media que fue avanzando desde esa época hasta los años 90, principios del 2000 inclusive, en donde partes de esta zona y de la colonia Miralvalle, que está más arriba, todavía más atrás de la toma, todavía se estaban construyendo a mediados de los años 90. Hay una explotación bastante importante en los límites entre los municipios de San Salvador y Mexicanos, en la cual hay una urbanización tan intensa que inclusive ya ni se sabe cuál es los límites municipales en esos espacios. Entonces sí hubo una construcción bastante curiosa en esta parte de acá y que el tamaño de las residencias no era nada despreciable para esas épocas. No era una villa, no era una mansión, no era una residencia con aquella gran cantidad de varas cuadradas que se encontraban en esas colonias también de tradición como La Escalón y San Benito, pero daban un espacio para que las empresas constructoras realizaran y desarrollaran residencias que no fueran tan pequeñas y que siguieran el patrón o la moda de los años 90, en lo cual tenía separados los ambientes con espacios de 2 plantas, con amplios jardines y que toda la casa en ese momento era bastante armoniosa para la época. De hecho, esta zona fue más que explotada por un diseño exclusivo, era más como una especie de lotificación en la cual vos comprabas el terreno y te hacían la casa dependiendo de los diseños de la época. Exacto. Diseños en serie. Sí, no, a diferencia de lo que pasó con la vivienda popular en los 80s y 90s, de la mano de Grupo Roble, por ejemplo, en colonias como La Cima, Metrópolis y otras que iban sobre esa corriente, que pues ya era un diseño más acajonado, ¿verdad? Ya muy establecido. En este caso de la colonia Miramonte y demás, Miralvalle, Buenos Aires, etcétera, pues ya era un poco más abierto el diseño, era un poco más buscando como el lujo de la época, pero que no fuera tan fastuoso como para que estuviera al alcance de este grupo de la clase media que ya tenía un poquito más de poder adquisitivo y que se podía dar este lujito de comprarse una casa más cómoda. Bastante curiosa esa parte, de hecho, y el avance de la urbanización en estos espacios. De hecho, aquí ya estamos esperando el semáforo que está más abajo, a una cuadra. Estamos a punto de llegar al Boulevard de los Héroes y a la derecha tenemos la avenida Los Andes, que corresponde a una zona
podemos decir, de diversión o de esparcimiento también del municipio de San Salvador, que corresponde a la parte trasera del hotel que en ese entonces y al momento de su inauguración se llamaba el Hotel Camino Real y que actualmente es el Hotel Real Intercontinental San Salvador, y que toda esta zona, conocida actualmente como la Zona Real, está bastante llena de bares, de discotecas y alguno que otro restaurante. Toda esta parte exactamente de la colonia Miramonte, contiguo a el Hotel Intercontinental, pues ofrece tiene esa oferta de diversión también para quienes buscan solamente sentarse y beberse alguna cerveza o alguna copa, o en alguno de los restaurantes de los alrededores. Sí, ha habido una explotación de la vida nocturna en esta zona que, como ya mencionabas, es conocida como la Zona Real. Comenzó con un par de restaurantes que los podríamos catalogar como restaurantes / cervecerías y que tenían una oferta de mariscos. Conforme el éxito de estos lugares, pues empezaron a proliferar más y más hasta que se convirtieron en una opción un poco más económica de la Zona Rosa, por ejemplo, allá en la parte de la colonia San Benito. Entonces, para esa parte de la clase media, digamos, casi todo lo vamos a encasillar en la clase media, porque todos estos espacios estaban pensados para ese segmento poblacional. Entonces aquí pues se fue haciendo como esta opción más para clase media, a diferencia de la vida nocturna que se puede vivir hasta la fecha en la Zona Rosa. Continuamos nuestro trayecto sobre la calle Los Sisimiles y aquí estamos en la intersección con el Boulevard de los Héroes, y entrando en los terrenos de lo que ahora es que es el centro comercial más grande de El Salvador, y no sé si de Centroamérica, con excepción de Panamá. ¿Es correcto? Aquí está, a la derecha de la toma, todos los terrenos que pertenecen a Metrocentro San Salvador, esta opción comercial que inicia en 1970 con la visión del Grupo Roble, de la familia Poma, con el desarrollo de la Torre Roble, que en su momento era para alojar también las oficinas del grupo del mismo nombre, Omar, y que posteriormente se convierte en, dentro de sus inquilinos, se encuentra la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, conocida mejor por su sigla CEPA, y que alrededor de esta torre se construye este centro comercial, que en su momento pues era pequeño y era como una plaza alrededor de la torre, junto con la construcción también del edificio central de la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, conocida mejor como la CAES. Y así fue como empezó la explotación comercial de Metrocentro, hasta convertirse ahora, y después de creo que 13 etapas, en el centro comercial que conocemos en la actualidad. Además de ello, Omar, a la izquierda de la toma tenemos la sede central del Centro Cultural Salvadoreño. Actualmente también se llama Centro Cultural Salvadoreño Americano. Este lugar en donde originalmente se enseñaba el idioma inglés o se fomentaba el estudio del idioma inglés, ahora es convertido también en un instituto especializado de nivel superior y también en un instituto de clase media, de educación media. Así que aquí está, y es uno de los referentes en cuanto a la enseñanza del idioma inglés en El Salvador. Exacto, y contiguo a él se encuentra un edificio comercial bastante demandado en los últimos años, que es el Centro Comercial Metro Galerías,
que, bueno, esta manejada la hicimos un fin de semana y al pasar junto a este centro comercial Metro Galerías observamos que hay una gran afluencia de personas. De hecho, aquí se ha vuelto como un hub o un centro de encomiendas a nivel nacional. Adentro de él se encuentra una gran cantidad de comercios relacionados a las encomiendas para el interior del país, y gracias a eso todas las personas que son o que venden sus productos en redes sociales o son emprendedores que venden productos y dan esos servicios de entrega al interior de la República, tienen este espacio como el lugar de entrega para que les hagan esos envíos a otras partes del Salvador. Sí, ante la falta de un servicio de logística, ya sea público o privado, en El Salvador y que sea eficiente, entonces el salvadoreño es muy vivo, el salvadoreño se rebusca y empezaron a surgir estas pequeñas empresas en donde por una módica cantidad pues te hacen envíos a todo el territorio salvadoreño, y por tanto todos estos vendedores que están como en la informalidad y que tienen esta modalidad de entregas o esta modalidad de comercio porque probablemente su demanda de sus servicios está en el interior de la República, pero ellos se encuentran acá en San Salvador, pues se abocan a este centro comercial en donde prácticamente se concentra toda la actividad de encomiendas para el área de San Salvador y que salen hacia el resto de la República. Y bien, ya con esto vamos denotando el final de nuestro recorrido, Omar. Terminamos acá la calle Sisimiles, agradeciéndoles por habernos acompañado en este recorrido, conociendo toda la zona norte de San Salvador. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase. Si le gustó, dele a la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos. Recorremos todo El Salvador por carro, a pie, desde el aire a veces, y también algunas zonas de Centroamérica. Si usted nos quiere apoyar para crear más contenido, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted nos pueda apoyar a través de PayPal o también a través del Supergracias y los demás herramientas que esta plataforma nos ofrece, para que usted nos pueda apoyar y así poder llegar a más lugares de El Salvador y de Centroamérica. Así es que no se pierda más en contenido, manejando, caminando y volando por las calles de El Salvador y Centroamérica. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Así es, así que desde acá, de la Plaza México, en el municipio de San Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima.